Pagué la boda de mi prima para honrar a mis padres, pero me echaron para no avergonzarlos. Lo descubrieron cuando sus 300 invitados llegaron a una hacienda vacía y cerrada con candado. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Me llamo Leandro. A mis 42 años podría decirse que he alcanzado el éxito. Dirijo mi propia consultora de software en Guadalajara, una empresa que he construido desde cero, línea por línea de código, noche tras noche de insomnio. Vivo en un apartamento con una vista que abarca toda la ciudad. Conduzco un coche decente y puedo permitirme vacaciones que mis padres ni siquiera se habrían atrevido a soñar. Ellos estarían orgullosos si estuvieran aquí para verlo, pero no lo están. Murieron en un accidente de coche en una carretera mojada cuando yo tenía 15 años. En un parpadeo, el mundo que conocía, un mundo de calidez, risas y el olor a café por la mañana se desvaneció. Me quedé solo en el mundo o casi. Mis tíos, Roberto y Marta, los hermanos menores de mi madre, me acogieron sin dudarlo un segundo. Recuerdo haber llegado a su casa, una casa modesta en un barrio de clase trabajadora, con una sola maleta y un vacío en el pecho tan grande que sentía que me tragaría entero. Ellos me salvaron. Me dieron un techo, un plato de comida caliente y un lugar en su pequeña familia junto a su única hija, mi prima Valeria, que por aquel entonces era una niña de apenas 13 años. Vendieron algunas de sus propias pertenencias, cosas sin importancia para el mundo, pero valiosas para ellos, para asegurarse de que yo tuviera los libros correctos para la preparatoria. Tía Marta pasaba noches en vela conmigo cuando las pesadillas no me dejaban dormir, y tío Roberto me enseñó a afeitarme, a anudarme una corbata y a ser un hombre decente. Desde ese día he vivido con una deuda sagrada grabada en mi corazón. Cada éxito mío, cada logro lo sentía como un pago parcial a esa deuda infinita. Y ahora, Valeria, la luz de los ojos de mis tíos, la niña a la que ayudé con sus tareas de matemáticas, se iba a casar y no con cualquiera. Su prometido era Ricardo de Alba, el heredero de un imperio constructor, un apellido que abría puertas y silenciaba habitaciones. La familia estaba eufórica. Tía Marta no podía dejar de hablar de las conexiones, del estatus, de la maravillosa oportunidad que esto representaba. Yo sonreía y asentía, feliz por la felicidad de Valeria, aunque una pequeña parte de mí sentía una punzada de inquietud ante el brillo casi desesperado en los ojos de mi tía. La primera llamada llegó una noche de martes. Era mi tía Marta. Su voz era un susurro nervioso y excitado a través del teléfono. Mi hijo, mi Leandro, necesito pedirte un favor enorme, comenzó. Y yo ya sabía que diría que sí. Claro, tía, lo que necesites. Ese lugar para la boda hizo una pausa dramática. Valeria se ha enamorado de la hacienda San Javier. Es un sueño, Leandro, histórica, elegante, perfecta, pero piden un depósito. Es una cantidad muy grande para asegurarla. Los de Alba, por supuesto, se encargarán del resto, pero es para apartar la fecha ya mismo. Conocía la hacienda San Javier. Era el tipo de lugar que aparecía en las portadas de las revistas de sociedad, y sabía lo que significaba una cantidad muy grande. ¿Cuánto es, tía?, pregunté, mi voz tranquila, ocultando el cálculo rápido que mi mente estaba haciendo. 150,000 pesos, dijo, casi sin aliento. Tragué saliva. 150,000 pesos. Era exactamente la cantidad que había apartado después de 3 largos años de ahorro para la compra de un nuevo clúster de servidores que mi empresa necesitaba desesperadamente para un contrato importante que acabábamos de firmar. Era el siguiente paso en mi propio sueño. Miré la pantalla de mi ordenador, donde el plan de expansión de mi negocio brillaba con promesas de futuro.
Luego miré una foto que tenía en mi escritorio. Mis tíos y una joven Valeria sonriendo en un día de campo años atrás. La elección era obvia. Mi sueño podía esperar. Mi deuda número. No te preocupes, tía, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Yo me encargo, mándame los datos de la cuenta. Escuché un soy de alivio y gratitud al otro lado de la línea, que silenció cualquier duda que pudiera tener. Esa noche, con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de orgullo y sacrificio, transferí los fondos. En el concepto de la transferencia, simplemente escribí para la boda de Valeria, con todo mi cariño. No sabía que esas palabras serían solo el primer pago en una cuenta que resultaría ser un pozo sin fondo. El depósito para la hacienda, como temía, no fue más que la primera gota en un océano de gastos. Una semana después, sonó el teléfono. Era Valeria esta vez, su voz teñida de un pánico fabricado que ya empezaba a resultarme familiar. Leo, tienes que ayudarme, clamó doña Elvira, la madre de Ricardo. Acaba de decir que el catering que habíamos elegido es inaceptable. Ha sugerido un chef con estrella, Michelin. Dice que la calidad de la comida refleja el prestigio de la familia. Cerré los ojos. Podía imaginar perfectamente a doña Elvira, una mujer que solo había visto una vez y que me había mirado como si fuera un mueble, diciendo esas palabras con una sonrisa condescendiente. Vale, Val. ¿Y cuánto es la diferencia? Pregunté sintiéndome ya cansado. Son 100,000 pesos más, murmuró. Mi instinto me gritaba que algo andaba terriblemente mal, que esto era una locura. Pero la voz de Valeria al borde de las lágrimas me desarmó. Por favor, Leo. Es para que todo sea perfecto. No quiero decepcionarlos. Y yo, el eterno solucionador, el pilar silencioso, pagué. A partir de ahí, la sangría se volvió constante. 2 semanas después fueron las flores. Al parecer, los arreglos que tía Marta había elegido con tanto esmero eran tan comunes. La florista de sociedad recomendada por los de Alba cobraba 80,000 pesos por sus instalaciones florales. Pagué. Luego fue el fotógrafo, que debía ser el mismo que cubría las fiestas del gobernador. Luego el cuarteto de cuerdas para la ceremonia. Luego una barra libre de coñac y whisky de 18 años, porque los invitados de los de Alba tienen un paladar exigente. Cada llamada era una nueva hemorragia, un nuevo clavo en el ataúd de mis planes de expansión. Mi mejor amiga y socia, Sofía, me confrontó durante uno de nuestros cafés semanales. Puso su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y me miró fijamente. «Leandro, ya basta», dijo, su tono sin rodeos. «Te están desangrando. No son una familia, son un sindicato del crimen organizado y tú eres su víctima». «No es así, Sophie». «Es familia», repliqué, aunque mis palabras sonaban huecas incluso para mí. «No, Leo, es un impuesto que te cobran por el privilegio de dejarse querer por ti. ¿No te das cuenta de que te están excluyendo de todo?» Tenía razón. No me invitaron a la degustación del menú con el famoso chef. Cosa de mujeres, mi hijo, ya sabes, probando canapés. Había dicho mi tía con una risita nerviosa. No me incluyeron en la planificación de la cena de ensayo. Es algo muy íntimo, solo las familias principales. Susurró mi tío Roberto evitando mi mirada. Me estaba convirtiendo en un fantasma, una firma en un cheque, una entidad invisible cuya única función era financiar una fantasía que no me incluía. La señal de alarma más grande llegó un sábado por la tarde. Fui a casa de mis tíos para dejarles unos documentos. Entré por la puerta trasera que siempre estaba abierta para mí. La casa estaba en silencio y mientras caminaba por el pasillo, escuché la voz de mi tío Roberto en su estudio. Hablaba por teléfono en voz baja y apretada. «No sé qué vamos a hacer», decía. «El interés nos está comiendo vivos. Si este pago se retrasa otra vez». Me detuve en seco, el corazón martillándome en el pecho. No quise escuchar más. Me retiré en silencio dejando los documentos en la mesa de la cocina y me fui.
De repente, todo cobró un sentido horrible. La desesperación en los ojos de mi tía, la forma en que mi tío evitaba hablar de dinero, la prisa por asegurar esta unión con los de Alba, no era solo misión social, era desesperación financiera. Esta boda no era solo una celebración, era su billete de lotería, su salvavidas. Y yo no era solo el primo generoso, era el que mantenía el barco a flote el tiempo suficiente para que llegara al puerto seguro de los de Alba. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Era Valeria. Su voz era extrañamente tensa. Leo, hola. Oye, mañana hay una cena en la hacienda con los de Alba. Mis papás y yo vamos a ir. Ah, qué bien. ¿Paso por ustedes? Pregunté ingenuamente. Hubo un silencio incómodo. No, es que tartamudeó. Doña Elvira es un poco especial. Ya sabes cómo es. Por favor, Leo, solo trata de no llamar la atención. Sí, hazlo por mí. Colgué el teléfono con una sensación de frío glacial extendiéndose por mi pecho. La advertencia cobarde de Valeria fue peor que cualquier exclusión anterior. Sabía que me estaban llevando al matadero, y mi propia prima me estaba pidiendo que caminara en silencio y sin causar problemas. La deuda sagrada empezaba a sentirse como una cadena de plomo al cuello. La hacienda de los de Alba era un monumento a la opulencia. Un camino de piedra flanqueado por cipres centenarios llevaba a una casona colonial perfectamente restaurada, rodeada de jardines que parecían sacados de una revista de arquitectura. Al entrar, me sentí inmediatamente fuera de lugar. Mi traje, comprado en una buena tienda departamental, parecía un uniforme de trabajo al lado de los vestidos de seda y los trajes de lino de diseñador que lucían los anfitriones. Doña Elvira nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. A mis tíos y a Valeria los saludó con 2 besos en la mejilla. A mí me ofreció una mano lánguida con los dedos apenas rozando los míos, mientras su mirada pasaba por encima de mi hombro. Ricardo, el prometido, me dio una palmada en la espalda que pretendía ser cordial, pero que se sintió más como una afirmación de dominio. La cena fue una tortura silenciosa. Me sentaron en un extremo de la larga mesa de caoba, lejos de mi familia. Mientras ellos hablaban de viajes a Europa, subastas de arte y política, yo escuchaba en silencio, sintiéndome como un espectador en una obra de teatro para la que no tenía guión. Me sirvieron un vino diferente al del resto. Un detalle pequeño, pero brutalmente claro. Era un mensaje. No eres uno de nosotros. Mis tíos reían de los chistes sin gracia del padre de Ricardo. Mi tía Marta miraba a doña Elvira con una admiración casi servil. Valeria, sentada junto a Ricardo, se aferraba a su brazo, sonriendo radiantemente cada vez que él le susurraba algo al oído, ignorando por completo mi existencia al otro lado de la mesa. Después de la cena, nos invitaron a tomar un digestivo en la terraza que tenía una vista espectacular de los jardines iluminados. Fue entonces cuando ocurrió. Doña Elvira se acercó a mí con su copa de brandy en la mano. Mis tíos y Valeria se quedaron a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para fingir que no eran parte de ello. Leandro comenzó su voz suave como el terciopelo, pero afilada como el cristal roto. Queremos agradecerte tu generosidad. Ha sido sin duda fundamental para que la boda de Valeria sea todo lo que ella merece. Asentí en silencio, sin saber qué decir. Sin embargo, continuó, y su sonrisa se tensó ligeramente. Ricardo y yo, y toda nuestra familia, en realidad sentimos que tu presencia en la boda en sí misma no sería del todo apropiada. El aire se escapó de mis pulmones. El zumbido de los grillos en el jardín pareció detenerse. Disculpe, logré decir. Bo, no es nada personal, por supuesto, dijo agitando una mano enjollada con dispensia. Es simplemente que, bueno, entenderás que es un evento de un cierto nivel. Nuestros invitados, nuestros socios, son personas muy particulares. Tu historia, aunque admirable, es diferente. No queremos crear ninguna situación incómoda para nadie. Cada palabra era un golpe, no apropiada, diferente, incómoda. Me estaba llamando paria, un advenedizo cuya presencia mancharía su celebración perfecta.
En ese instante de silencio absoluto, mi mente se disparó hacia atrás en el tiempo. Dejé de ver la terraza opulenta y los rostros tensos. De repente tenía 15 años otra vez. Estaba en el funeral de mis padres, ahogándome en un traje negro que me quedaba grande, perdido en un mar de caras compasivas, pero distantes. Y entonces sentí unos brazos a mi alrededor. Era mi tía Marta. Me abrazó con una fuerza que me ancló a la tierra y con su rostro pegado a mi oído, entre sollozos, me susurró las palabras que se convirtieron en el fundamento de mi vida. No estás solo, mi hijo. Nunca lo estarás. Tu presencia siempre será la más importante en esta casa. El recuerdo, tan vívido y cálido, se estrelló contra la realidad fría y cruel de la terraza. El contraste fue tan brutal que sentí un dolor físico en el pecho. Lentamente levanté la vista del suelo y miré a mi familia. Busqué en los ojos de mi tía Marta un destello de la mujer que me había hecho esa promesa. Encontré una mirada asustada que se desvió hacia su copa. Miré a mi tío Roberto, el hombre que me enseñó a ser fuerte. Se aclaró la garganta y fijó la vista en un punto lejano del jardín. Finalmente miré a Valeria, mi prima, mi casi hermana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sus labios estaban sellados. No dijo nada. Ninguno dijo nada. En su silencio escuché mi sentencia. Me habían vendido. Habían vendido 30 años de lealtad, gratitud y amor por un apellido, por un asiento en una mesa a la que yo nunca sería invitado. Volví mi atención a doña Elvida, que me observaba con una curiosidad clínica, como un científico examinando la reacción de un espécimen. Una calma extraña, una calma gélida, se apoderó de mí. Asentí lentamente una sola vez. Entiendo perfectamente, dije, y mi voz sonó extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Ya no había deuda. Acababan de cancelarla. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón. No recuerdo las calles que tomé ni la música que sonaba en la radio. Mi mente era un torbellino silencioso de imágenes, el rostro condescendiente de doña Elvira, la mirada evasiva de mi tío, las lágrimas inútiles de Valeria. Pero por encima de todo resonaba el silencio ensordecedor de mi familia mientras me despojaban de mi dignidad. Al llegar a mi apartamento, no encendí las luces. Me quedé en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. La rabia inicial, el fuego blanco de la humillación comenzó a disiparse, dejando en su lugar algo mucho más frío y pesado, la claridad helada y dolorosa de la verdad. Durante años me había dicho a mí mismo que mi generosidad era una expresión de gratitud. Pero ahora veía que en el fondo también era un intento desesperado de asegurar mi lugar, de comprar una pertenencia que creía que se me podía arrebatar en cualquier momento. Había intentado pagar una deuda de amor con dinero y ellos habían aceptado el trato con gusto. Mi primer instinto fue llamar a mi tía, gritar, exigir una explicación. Pero, ¿qué sentido tenía? Ya me habían dado su respuesta con su silencio. En cambio, tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Leandro, hijo, qué sorpresa. La voz al otro lado era grave, cálida y familiar. Era don Ramiro, el mejor amigo de mi padre, un abogado retirado que había sido mi mentor y una figura paterna silenciosa a lo largo de los años. Don Ramiro, buenas noches. Disculpe la hora. Necesito un consejo. Le conté todo, desde la primera petición de dinero hasta la humillación en la terraza. No omití ningún detalle, ni siquiera mi propia y tonta ingenuidad. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir, hasta que terminé. Hubo una larga pausa. Dijo finalmente, y su voz tenía un filo de acero. Todos los contratos de los proveedores, la hacienda, el catering, están a tu nombre. Los pagos salieron directamente de tus cuentas. Sí, todos y cada uno de ellos. Confirmé. Bien, dijo, porque esto ya no es sobre dinero, Leandro, es sobre tu dignidad. Tú no eres un invitado al que andes invitado. Legal y moralmente, tú eres el anfitrión de esa fiesta. Y el anfitrión es el único que tiene el poder de decidir si la fiesta se lleva a cabo o no. Sus palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad.
Dignidad. Esa era la palabra. Eso era lo que me habían intentado quitar y eso era lo que iba a recuperar. Colgué el teléfono y me sentí transformado. La víctima temblorosa que había salido de esa hacienda había desaparecido. En su lugar, había un hombre con un propósito. No dormí esa noche. Me senté frente a mi portátil. Abrí la hoja de cálculo que había creado para rastrear los gastos de la boda. Tenía todos los nombres, todos los números de contrato, todos los contactos. El total era asombroso. 850,000 pesos. Una pequeña fortuna. Mi fortuna. A las 9 de la mañana en punto de lunes, con una taza de café negro a mi lado, hice la primera llamada. Hacienda San Javier. Buenos días. Buenos días. Hablo para cancelar el evento programado para este sábado, la boda de Alba Jiménez. El contrato está a mi nombre, Leandro Vargas. Hubo una pausa, confusión. Me hicieron preguntas sobre penalizaciones. Acepté los términos. El depósito inicial se perdería, pero el resto del pago pendiente quedaba anulado. La fecha quedaba liberada. Cancelado. Luego llamé al chef Michelin. Su asistente se mostró indignada. Le recordé cortésmente que mi firma estaba en el contrato y mi tarjeta de crédito en sus archivos. Cancelado. La florista de sociedad casi pareció aliviada. Al parecer, las exigencias de último minuto de Valeria y su futura suegra la tenían al borde de un ataque de nervios. Cancelado, el fotógrafo, el cuarteto de cuerdas, la barra libre de lujo, el organizador de bodas, un hombre llamado Julián, que para mi sorpresa sonó casi compasivo. Entiendo, señor Vargas. A veces las cosas simplemente no funcionan, dijo. Cancelado. Uno por uno, con una eficiencia metódica y desapasionada, borré la boda de la existencia. No fue un acto de venganza impulsiva, fue una cirugía. Estaba extirpando un tumor. Con cada llamada, sentía un peso levantarse de mis hombros. No era el placer de la revancha, era la satisfacción tranquila y profunda de un hombre que está tomando de nuevo el control de su propia vida. Al mediodía todo estaba hecho. La boda de ensueño de 850,000 pesos se había evaporado en el aire y nadie, excepto yo y un puñado de proveedores desconcertados, lo sabía todavía. Me recliné en mi silla, miré por la ventana y por primera vez en muchos días respiré hondo libre. Llegó el sábado, el supuesto día de la boda. La noche anterior apagué mi teléfono móvil, lo guardé en un cajón y decidí que por un día el mundo exterior dejaría de existir para mí. No quería la tentación de revisar mensajes ni la ansiedad de una llamada perdida. Quería silencio, quería distancia. Me desperté temprano con los primeros rayos de sol filtrándose por mi ventana. En lugar del zumbido de la ciudad, solo escuché el latido tranquilo de mi propio corazón. Me preparé un desayuno sencillo, me puse unos vaqueros y una camiseta, tomé las llaves de mi coche y salí de mi apartamento sin un destino en mente. Llené el tanque de gasolina y simplemente empecé a conducir. Tomé la carretera hacia Cuernavaca, dejando atrás el conglomerado de concreto y acero de Guadalajara. El paisaje comenzó a cambiar. Los edificios dieron paso a colinas verdes y cielos abiertos. Puse una lista de reproducción de música vieja, canciones de mi adolescencia que no había escuchado en años. Canté a todo pulmón con las ventanillas bajadas, sintiendo el aire cálido en mi cara. Me detuve en un pequeño restaurante de carretera, de esos con sillas de plástico y manteles de hule. Pedí unos huevos rancheros y un café de olla. El lugar estaba casi vacío. Solo una familia con niños ruidos en una esquina y un par de camioneros hablando en voz baja. Nadie me conocía, nadie sabía mi historia. Para ellos, yo era solo un tipo cualquiera disfrutando de su desayuno. Y esa anonimidad se sentía como un lujo exquisito. Mientras comía, mi mente inevitablemente viajó de regreso a la ciudad. Eran casi las 12 del mediodía. Me permití por un momento imaginar la escena. Los primeros coches de lujo, Audis, Mercedes, BMW comenzando a serpentear por el camino de piedra hacia la hacienda San Javier. Hombres con trajes caros
y mujeres con vestidos de cóctel y sombreros elegantes charlando animadamente sobre el evento del año. Y entonces, la llegada. El primer coche deteniéndose frente a la majestuosa puerta de hierro forjado de la hacienda, encontrándola cerrada. No solo cerrada, sino asegurada con un pesado candado oxidado. La confusión inicial. Nos habremos equivocado de día. Un chófer bajando para inspeccionar, un invitado llamando por su móvil al organizador de bodas, solo para encontrarse con el buzón de voz. Poco a poco, más coches llegando, creando un embotellamiento en el estrecho camino rural. Los murmullos convirtiéndose en quejas. El sol del mediodía empezando a pegar fuerte. Podía ver a doña Elvira de Alba llegando en su sedán con chófer. Su rostro una máscara de perfecta compostura, que lentamente comenzaba a resquebrajarse al ver la escena. Podía verla bajando del coche con su vestido de alta costura, caminando con paso firme hacia la puerta y gritándole a un guardia de seguridad local, que la miraba con la misma confusión que todos los demás. «No sé nada, señora. A mí solo me dijeron que hoy no había evento y en algún lugar, en una suite hotel de lujo, podía imaginar a Valeria. Su cabello perfectamente peinado, su rostro maquillado por un profesional, poniéndose su vestido de novia de ensueño, un vestido que probablemente costó más que mi primer coche. Podía imaginar el teléfono sonando, su madre al otro lado, con la voz temblorosa de pánico e ira. Podía imaginar la incredulidad, la negación y, finalmente, el colapso. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de justicia poética. Habían querido una boda sin mí, y eso era exactamente lo que iban a tener. Una boda completamente, absolutamente vacía de todo. Sin flores, sin música, sin comida, sin celebración. Solo un lugar cerrado y 300 invitados confundidos y furiosos. Terminé mi café, pagué la cuenta y volví a la carretera. Conduje durante horas sin rumbo, explorando pequeños pueblos, parando a tomar fotos de iglesias antiguas y paisajes que nunca antes había notado. Por primera vez en meses no sentía el peso de sus expectativas ni el escozor de mi supuesta deuda. Estaba solo, sí, pero no me sentía solo. Me sentía completo, me sentía libre. Era una paz ganada a pulso, una paz comprada con la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Regresé a mi apartamento cuando el sol ya se había puesto, tiñendo el cielo de Guadalajara de tonos naranjas y morados. La ciudad estaba viva con las luces de la noche, pero mi hogar era un santuario de silencio. Dejé las llaves en la mesa de la entrada y caminé hasta el cajón donde había encerrado mi teléfono. Durante un largo momento, simplemente lo miré. Era como mirar una bomba sin detonar. Sabía que al encenderlo, la paz que había cultivado durante todo el día se haría añicos. Respiré hondo y presioné el botón de encendido. El dispositivo cobró vida con una violencia que me sobresaltó. Vibró y sonó sin parar. Una cacofonía de notificaciones que iluminaron la pantalla en un torbellino frenético. Me senté en el borde de mi cama y observé el diluvio digital. 78 llamadas perdidas, 52 mensajes de texto, 18 mensajes de WhatsApp, 23 notificaciones de correo de voz. La pantalla era un campo de batalla de nombres familiares. Tía Marta, tío Roberto, Valeria y varios números desconocidos que supuse pertenecían al clan de Alba. Dejé que el teléfono terminara de vibrar y comencé a leer los mensajes de texto, desde el más antiguo hasta el más reciente. Era como leer las crónicas de un colapso nervioso en tiempo real. Tía Marta, 12:15 del mediodía. Leandro, mi hijo, ¿dónde estás? La gente está llegando y la hacienda está cerrada. Llama en cuanto veas esto. Tía Marta, 12:45 del mediodía. Leandro, por el amor de Dios, contesta el teléfono. Esto no es gracioso. Doña Elvira está aquí y está furiosa. Tía Marta, 1:30 de la tarde. ¿Qué hiciste? ¿Qué nos hiciste? Valeria, 1 de la tarde. Leo. No sé qué broma es esta, pero ya basta. Arréglalo ahora.
Valeria, 2 de la tarde, arruinaste el día más importante de mi vida. Eres un monstruo. Te odio, Valeria, 3:15 de la tarde. Espero que estés feliz. Lo has destruido todo, tío Roberto. 2:30 de la tarde. Estoy profundamente decepcionado de ti, Leandro. Tu padre se avergonzaría de este comportamiento infantil y vengativo. Y luego los números desconocidos. Número desconocido. 1. Probablemente Ricardo más te vale que no te encuentre. Vas a pagar muy caro por esta humillación pública. Número desconocido 2. Probablemente el padre de Ricardo, señor Vargas, le sugiero que se ponga en contacto con nosotros de inmediato. Las repercusiones de sus acciones serán severas. No sentí nada, ni miedo, ni culpa, ni siquiera satisfacción. Era como leer sobre la vida de otra persona, un drama ajeno en el que yo era el villano principal. Con una curiosidad casi clínica, abrí los mensajes de voz. El primero era de mi tía Marta. Su voz era un chillido agudo al borde de la histeria con el murmullo de voces enojadas de fondo. Leandro, no sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que arreglar esto. La carrera de tu tío, nuestra reputación, todo está en juego. Doña Elvira va a matarnos. Nos lo debes, Leandro. Nos lo debes después de todo lo que hicimos por ti. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Les debía esto. Les debía mi propia humillación. El segundo correo de voz era de Valeria. Su voz no era histérica, era fría. Un veneno helado que goteaba en cada sílaba. No puedo creer que nos hayas hecho esto. ¿A mí? Después de todo lo que he hecho por ti. Arruinaste mi vida. Eres una persona egoísta y repugnante, y no quiero volver a verte jamás. Ojalá nunca hubieras formado parte de esta familia. Casi me río. Todo lo que ella había hecho por mí cuando me pedía dinero, cuando guardó silencio mientras me echaban a los leones. Borré el mensaje. El siguiente era de mi tío Roberto. Su voz sonaba cansada y derrotada. Leandro, no entiendo. Pensé que eras mejor que esto. Has avergonzado a esta familia de una manera que nunca podremos reparar. No había ira en su voz, solo una profunda y pesada decepción. Esa por un momento me dolió. Pero luego recordé su mirada vacía en la terraza y el dolor se convirtió en una armadura. Borré el mensaje, no escuché el resto. Sabía lo que contendrían más amenazas, más culpas, más intentos de torcer la realidad para que yo fuera el único responsable de su catástrofe. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una taza de café, dejando el teléfono vibrando sobre la cama. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana las luces de la ciudad. Toda esa ira, toda esa urgencia repentina. ¿Dónde estaba esa energía cuando me decían cortésmente que mi presencia era un inconveniente? ¿Dónde estaba su preocupación por la familia cuando permitieron que una extraña me tratara como basura? Se dieron cuenta de que yo importaba solo cuando dejé de pagar la cuenta y apagué las luces de su fiesta. Y esa era una lección que, por lo visto, les estaba resultando muy difícil de aprender. Pasaron 2 días de un silencio casi total por mi parte. Las llamadas y los mensajes disminuyeron, pasando de un torrente furioso a un goteo esporádico y resentido. Ignoré a todos. Necesitaba ese espacio para que la nueva realidad se asentara, para que la ausencia de su drama constante se convirtiera en mi nueva normalidad. La noche de lunes, cuando empezaba a pensar que tal vez me dejarían en paz, sonó el timbre de mi apartamento. No el teléfono, sino el intercomunicador de la entrada del edificio. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Encendí la pequeña pantalla de video junto a la puerta, mi corazón latiendo con una mezcla de aprensión y curiosidad. La imagen granulada en blanco y negro mostró una figura familiar de pie en mi portal. Era Valeria. Me quedé helado. No llevaba el glamour del día de la boda. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba pálido y sin maquillaje, y sus ojos, incluso en la pobre calidad de la cámara, parecían hinchados y enrojecidos.
Llevaba unos vaqueros y una sudadera, y se abrazaba a sí misma como si tuviera frío, aunque la noche era cálida. No apreté el botón para abrir. Simplemente me quedé mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de lástima y desapego. Sonó el timbre de nuevo, esta vez con más insistencia. Luego levantó la vista hacia la cámara como si supiera que la estaba observando. «Leandro, sé que estás ahí». Su voz llegó distorsionada y débil a través del pequeño altavoz. «Por favor, necesito hablar contigo». Su por favor no sonaba a súplica, sino a desesperación. Tras un largo momento, con un suspiro de resignación, apreté el botón. El zumbido eléctrico de la cerradura al abrirse resonó en el silencio de mi apartamento. Unos minutos después, estaba de pie en mi pasillo. No le ofrecí asiento. No le ofrecí un vaso de agua. Simplemente me apoyé contra la pared con los brazos cruzados y esperé. Ella miró alrededor de mi apartamento como si lo viera por primera vez. Sus ojos se detuvieron en una fotografía mía con mis padres, una de las pocas que conservaba. «Realmente lo hiciste», dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. No respondí. «Cancelaste». Todo continuó como si todavía no pudiera comprenderlo del todo. «Tú me dijiste que arruiné tu vida», le recordé con calma. Solo me adelanté un poco. Ella se estremeció y apartó la vista. «Eso no es justo». «No es justo», repetí. Y esta vez mi voz tenía un filo. «¿Quieres hablar de justicia, Valeria? Es justo financiarle la boda de sus sueños a tu prima para que luego su nueva y elegante familia te diga que no eres lo suficientemente bueno para asistir. Es justo que tu propia familia, la gente que juró protegerte, se quede callada y mire para otro lado mientras te humillan. No me hables de justicia». Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Por primera vez vi un atisbo de vergüenza en su rostro. «No fui yo, fue mamá y doña Elvira, pero tú estabas allí». La interrumpí y no dijiste nada. Tu silencio fue tu respuesta, Valeria, y yo la escuché alto y claro. Se quedó callada por un momento mordiéndose el labio. Luego, el verdadero propósito de su visita salió a la luz. «Ricardo está furioso», dijo su voz temblando ligeramente. «Su familia. Están hablando de cancelar el compromiso. Dicen que el escándalo, la humillación pública es demasiado». Ahí estaba. No había venido a disculparse. Había venido porque su mundo de fantasía se estaba desmoronando, y como siempre corría hacia mí para que lo arreglara. «Yeo, por favor». Dio un paso hacia mí, sus ojos ahora llenos de lágrimas de pánico. «Tienes que hablar con ellos. Explícales que fue un malentendido. Ofréceles, no sé, ofrece pagarles por los daños, por la humillación. Haz algo». La miré y la princesa mimada que siempre había conocido desapareció, reemplazada por una extraña, desesperada y patética, y la poca lástima que sentía se evaporó, reemplazada por una ira fría y tranquila. «Que yo les pague», dije, mi voz peligrosamente baja. «Que les pague por la humillación que ellos me infligieron a mí. Escúchame bien, Valeria, porque no voy a repetirlo, no voy a arreglar nada. Este desastre no lo causé yo al cancelar una fiesta. Lo causaron años de tratarme como su billetera personal. Lo causó el silencio de nuestros tíos. Lo causaste tú con tu cobardía». Dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. Yo solo quería una boda hermosa, sollozo. No sabía que se convertiría en este monstruo. La miré directamente a los ojos y le di el golpe de gracia. «Tú no creaste al monstruo, Valeria, simplemente lo alimentaste. Y al final, cuando tuvo hambre, intentaste alimentarme a mí para dárselo». Se quedó sin aliento, su rostro pálido como el papel. No había nada más que decir. La verdad cruda y fea flotaba en el aire entre nosotros. «Será mejor que te vayas», dije en voz baja. Dudó por un segundo, buscando en mi rostro alguna señal de debilidad, alguna esperanza. No encontró ninguna. Asintió lentamente derrotada. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de abrirla se detuvo y dijo con la voz rota:
No sé cómo vamos a superar esto. Nosotros no vamos a superar esto, Valeria. Respondí con calma. Nosotros ya no existe. Abrió la puerta y se fue, cerrándola suavemente detrás de ella. Y por primera vez en mi vida, la dejé ir sin sentir la necesidad de correr tras ella para arreglar las cosas. La visita de Valeria fue el final de las confrontaciones directas, pero el comienzo de una guerra fría. Los de Alba, humillados públicamente y furiosos por haber perdido no solo una fiesta, sino también el control, decidieron cumplir su amenaza. No podían demandarme, como bien sabía don Ramiro, porque todos los contratos estaban a mi nombre y yo estaba en mi derecho de cancelarlos. Así que optaron por una táctica más insidiosa, la difamación. Empezaron a moverse en los círculos empresariales. Una semana después de la boda fallida, recibí un correo electrónico de un cliente potencial muy importante, con el que llevaba meses negociando un contrato jugoso. El correo era breve y formal, posponiendo indefinidamente nuestro proyecto debido a circunstancias imprevistas. 2 días después, otro cliente, uno más pequeño pero leal durante años, me llamó para decirme que su junta directiva había expresado preocupaciones y que necesitaban reevaluar nuestra relación comercial. No era una coincidencia. Los de Alba estaban usando su considerable influencia para envenenar el pozo, susurrando en los oídos correctos que yo era emocionalmente inestable, poco fiable, un hombre propenso a arrebatos vengativos. Estaban intentando arruinarme profesionalmente. Sentí un escalofrío de miedo, pero fue rápidamente reemplazado por una oleada de determinación. No había llegado tan lejos, desde ser un huérfano sin nada, hasta construir mi propia empresa para dejar que una familia de matones ricos me destruyera. Volví a llamar a don Ramiro. Están jugando sucio, me dijo después de que le explicara la situación. La difamación es difícil de probar, pero no imposible. Sin embargo, una batalla legal larga es lo que quieren. Te desgastaría. Hay una forma mejor de luchar contra esto, la verdad. El consejo de don Ramiro coincidió con el de Sofía, quien me había estado instando a hacer lo mismo. Controla la narrativa, Leo, me había dicho. No dejes que ellos escriban tu historia. Tenían razón. No podía quedarme callado y esperar a que el siguiente golpe cayera. Esa noche me senté frente a mi ordenador, no con ira, sino con una resolución fría. Abrí mi libreta de direcciones y creé un nuevo grupo de correo electrónico. Incluí a toda mi familia extendida, tíos, primos, segundos y terceros, todos los que me conocían principalmente como el hijo de Roberto y Marta o el primo exitoso, todos los que sin duda habían escuchado una versión distorsionada y monstruosa de los acontecimientos. El asunto del correo era simple, mi verdad sobre la boda de Valeria, y luego comencé a escribir. Querida familia, empecé. Les escribo hoy porque sé que muchos de ustedes han escuchado historias sobre los eventos del pasado fin de semana, historias que probablemente me pintan como un villano. Y antes de que esas historias se conviertan en hechos, quiero compartir mi versión. La verdad, como muchos saben, siempre he sentido una profunda gratitud hacia mis tíos por acogerme. En lo que respecta a la boda de Valeria, quise expresar esa gratitud ayudando. Esa ayuda a lo largo de los meses ascendió a un total de 850,000 pesos, cubriendo casi todos los aspectos de la celebración, desde la hacienda hasta el catering y las flores. No escribo esto para presumir, sino para establecer el contexto. Financié esta boda con gusto, como un regalo para mi prima y mi familia. Mi único deseo era celebrar con ellos. Sin embargo, una semana antes del evento, la familia del novio, los de Alba, me informó directamente en presencia de mis tíos y de Valeria, que mi asistencia al evento no era apropiada debido a mis orígenes. Me pidieron explícitamente que no asistiera a la boda que yo mismo estaba pagando. Mi familia guardó silencio. Ante esta humillación y exclusión, tomé la única decisión que mi dignidad me permitía. Si mi presencia no era bienvenida, mi apoyo financiero tampoco lo sería. Cancelé todos los servicios que estaban contratados a mi nombre y pagados con mi dinero.
No hubo un ataque de ira, no fue una venganza, fue simplemente la retirada de mi apoyo ante una situación intolerable. No les pido que tomen partido, no les pido que condenen a nadie, simplemente les pido que conozcan los hechos antes de juzgar. Adjunto a este correo electrónico copias de los recibos bancarios y las facturas para que no haya duda de la veracidad de mis palabras. Les deseo a todos lo mejor, a Valeria y a Ricardo. A pesar de todo, les deseo que encuentren la felicidad, pero mi camino a partir de hoy ya no corre junto al suyo. Releío una vez, era objetivo, tranquilo y estaba respaldado por pruebas irrefutables. Con un clic lo envié, y luego por primera vez en días sentí que la Guerra Fría podría tener un final. Había lanzado mi contraataque, no con rumores y susurros, sino con la luz cegadora de la verdad. El correo electrónico fue una bomba atómica que detonó en el silencioso campo de batalla de mi familia. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue decisiva. Las primeras réplicas vinieron de los miembros más jóvenes de la familia. Mi primo Carlos, un estudiante de arquitectura de 22 años, que siempre me había mirado con una mezcla de admiración y distancia, fue el primero en llamar primo. El Leandro. Su voz era una explosión de energía al otro lado de la línea. Acabo de leer tu correo. No puedo creerlo. Eres una leyenda. Todos sabíamos que tío Roberto y tía Marta a veces se aprovechaban, pero esto es otro nivel. Los recibos. Nadie puede discutir contra los recibos. Me contó que el chat familiar de los primos estaba ardiendo. La mitad de ellos estaban indignados en mi nombre. La otra mitad estaban en un silencio atónito. La narrativa de Leandro monstruoso y vengativo que mis tíos y Valeria sin duda habían estado esparciendo se había derrumbado en un instante bajo el peso de la evidencia. La familia se había fracturado y por primera vez yo no estaba solo en mi rincón. Pero el efecto dominó más grande e inesperado vino de una fuente que nunca podría haber previsto. Unos días después, Carlos me volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba conspiradora y emocionada. No te vas a creer esto, primo. ¿Te acuerdas de la prima segunda de Ricardo, la que es periodista en un blog de chismes? Vagamente, respondí. Bueno, al parecer quedó tan humillada y furiosa el día de la boda fallida que escribió un artículo larguísimo y superdallado sobre el escándalo de la boda fantasma de la alta sociedad. El artículo se hizo viral. Busqué el blog. Ahí estaba un relato mordaz y cómico de los 300 invitados de élite varados bajo el sol. La furia de doña Elvira, las lágrimas de la novia. Era humillante para los de Alba, pero era solo chismorreo. O eso pensé. Carlos continuó su voz bajando de tono. Aquí viene lo bueno. Al parecer, un periodista de investigación de un periódico financiero serio leyó el artículo del blog y algo le sonó raro. Lleva meses investigando los negocios de la constructora de Alba por rumores de corrupción y contratos gubernamentales sospechosos, pero nunca había tenido un gancho para publicar. Algo que atrajera el interés del público. El escándalo de la boda, su gancho. Según Carlos, el periodista había empezado a tirar del hilo. Se puso en contacto con algunos de los proveedores de la boda cancelada, luego con algunos de los invitados descontentos. La historia de un novio rico cuya familia expulsa al benefactor de la boda y luego sufre una humillación pública era demasiado jugosa para dejarla pasar. Una semana después, la historia explotó no en un blog de chismes, sino en la portada de la sección de negocios de uno de los periódicos más importantes del país. El titular no era sobre la boda. El titular era el imperio de Alba, dudas sobre licitaciones y un escándalo de evasión fiscal. El artículo detallaba una red compleja de empresas fantasma, contratos públicos inflados y millones de pesos en impuestos no pagados. La boda fallida solo se mencionaba en los primeros párrafos como el catalizador involuntario que había puesto a la familia bajo el escrutinio público. El evento que reveló las grietas en la fachada de una de las familias más poderosas de Jalisco. La caída fue espectacular y rápida. Las acciones de su constructora se desplomaron.
El gobierno anunció una auditoría fiscal completa. Socios comerciales de toda la vida comenzaron a distanciarse públicamente. La reputación que doña Elvira había protegido con tanto esmero, la misma reputación por la que me había considerado no apropiado, se hizo añicos, no por mi mano, sino por el peso de su propia arrogancia y corrupción. Mi cancelación de la boda no había sido la causa de su ruina, había sido simplemente la pequeña piedra que, al ser retirada, provocó la avalancha que se los tragó enteros. Me quedé mirando el titular en la pantalla de mi ordenador, no con una sensación de triunfo, sino con un asombro sobrecogedor ante las extrañas e impredecibles vueltas que da la vida. Querían un evento que demostrara su poder, y en su lugar obtuvieron un escándalo que expuso su podredumbre. La justicia, al parecer, tenía un sentido del humor muy, muy oscuro. Pasaron 6 meses. El polvo de la explosión comenzó a asentarse, revelando un paisaje alterado para siempre. El compromiso de Valeria y Ricardo, como era de esperar, se disolvió entre amargas recriminaciones. Su historia de amor de cuento de hadas no pudo sobrevivir al escrutinio público ni a la implosión financiera de los de Alba. Su familia, que había apostado todo a esa unión, quedó socialmente marginada y económicamente golpeada por la recesión de sus propios negocios, que ahora nadie quería tocar. Mi tía Marta y mi tío Roberto, según me contó Carlos, habían envejecido 10 años en medio año. Se encerraron en su casa, negándose a ver a la mayoría de la familia, consumidos por la vergüenza y el resentimiento. A veces, en la quietud de la noche, sentía una punzada de algo parecido a la lástima por ellos. Recordaba a la tía que me preparaba chocolate caliente y al tío que me llevaba a los partidos de fútbol. Pero entonces recordaba su silencio en aquella terraza y la lástima se desvanecía, dejando solo la fría aceptación de las decisiones que habían tomado. Yo también había tomado decisiones. La Guerra Fría con los de Alba me había hecho darme cuenta de que necesitaba un cambio de aires, un verdadero nuevo comienzo. Con el consejo de don Ramiro y el apoyo entusiasta de Sofía, tomé una decisión radical. Vendí mi participación mayoritaria en la consultora que había fundado, asegurándome de que mis empleados quedaran en buenas manos. El dinero de la venta, irónicamente mucho más de lo que había invertido en la boda, me dio la libertad de hacer cualquier cosa, y lo que hice fue mudarme. Dejé Guadalajara, la ciudad que contenía todos mis fantasmas y todos mis recuerdos, y me mudé a Querétaro, una ciudad hermosa e histórica donde nadie conocía mi apellido ni mi historia. Sofía, siempre mi ancla y mi mejor aliada, decidió unirse a la aventura. Juntos abrimos una nueva consultora, más pequeña, más especializada, un negocio construido no sobre la necesidad de probar algo, sino sobre la pasión por lo que hacíamos. Mi vida se volvió más tranquila, pero infinitamente más rica. Empecé a explorar la fotografía, una vieja pasión que había abandonado. Los fines de semana, en lugar de atender llamadas de pánico familiar, salía a caminar por el campo, a perderme en las calles de pueblos mágicos, a capturar la luz y la sombra con mi cámara. Hice nuevos amigos, gente que se sentía atraída por mi humor tranquilo y mis historias, no por el saldo de mi cuenta bancaria. A veces, cuando miraba mis nuevas fotos o compartía una cena con mis nuevos amigos, pensaba en mi antigua familia. Me preguntaba si alguna vez entendieron realmente por qué me fui. Me preguntaba si se sentaban en las mesas de Navidad mirando la silla vacía que una vez fue mía, y susurraban sobre cómo había cambiado, sobre lo frío y distante que me había vuelto. Probablemente no. Familias como la mía son expertas en reescribir la historia para que se ajuste a su narrativa, una donde ellos siempre son las víctimas, y yo soy el villano ingrato que los abandonó en su momento de necesidad, pero ya no importaba. Una tarde, mientras estaba sentado en el balcón de mi nuevo apartamento, viendo la puesta de sol pintar de oro las cúpulas de las iglesias de Querétaro, tuve un momento de claridad final. La libertad no era gratuita. Tenía un precio. Gané mi libertad, pero perdí a la única familia que conocía.
Y esa cicatriz, aunque pálida y ya sin dolor, siempre estaría ahí. Un recordatorio silencioso en mi corazón. Un recordatorio de que la verdadera familia no se compra con dinero, ni se paga con un sentido del deber. Se gana día a día con respeto mutuo, un respeto que ellos nunca me dieron, y un respeto que yo finalmente, después de 42 años, había aprendido a darme a mí mismo. Apunté mi cámara hacia el horizonte, enfoqué y disparé. Un nuevo comienzo, una nueva luz. Y esta vez la historia la estaba escribiendo yo, y no pensaba mirar atrás.